Hola, amables televidentes, sean todos bienvenidos a su espacio Balance Financiero. Nos honramos en volver al aire para todos ustedes, con la plena satisfacción de que ustedes también están preparaditos para disfrutar de nuestro espacio. Un espacio en el cual traemos siempre las novedades, un espacio donde, en un ambiente donde la economía dominicana está cargada de actividades, tanto informativas como operacionales, y en un ambiente donde Balance Financiero se declara en sesión permanente para estar vigilante de lo que va a ser un pacto fiscal que por años ha estado sedentario, ha estado dormilón, pero que no ha estado olvidado. Me place saludar en esta oportunidad, con la ausencia de Alcedo y Juanita María, al colega Fabio Roa, quien se encuentra así con nosotros. Pues yo como cada día contento de estar aquí, como de costumbre, y contento de tener a nuestra audiencia frente a sus televisores. Hoy con un programa de actualidad, con temas del momento, y vamos a pasar revista a muchas cosas, bien pensado cada tema. Y le paso a mi hermano Francisco Canaguate la palabra. Gracias, Fabio. Hola, hermanos. Hola, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio. El ambiente ha estado en la parte informativa y económica bien activo, pero también en la parte legislativa. El Congreso Nacional ha estado muy activo. Proyectos que tenían muchos años pendientes de sanción han sido acelerados en el último tramo de la carrera. Y todo esto será objeto de comentario aquí hoy en Balance Financiero. Así mismo es, tenemos mucho material, tenemos el comportamiento del índice de precio del consumidor. Coincidencialmente, en coincidencia, reitero, con la visita de la Comisión del Fondo Monetario Internacional, que ya habíamos dicho estaba previsto para esta fecha, estaba previsto para estas semanas, y donde el gobernador del Banco Central ya se ha reunido con ellos, con esa comisión del Fondo Monetario Internacional, y le ha dado una especie de rendición de cuentas, y aparentemente esa rendición de cuentas ha sido recibida con aguas bautismales por el Fondo Monetario Internacional. Nosotros vamos a analizar estos puntos, estos temas, sin alejarnos de nuestro compromiso del pacto fiscal, que está muy caliente, y que pudiera ser, estemos en un ambiente donde el deseo superior sea un enfriamiento momentáneo hasta darse tiempo a dos cosas: a terminar la elaboración del borrador, y dos, a la asimilación de la ciudadanía. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. En caso de mantenerse el comportamiento de los precios al consumidor durante lo que resta de año, tomando como experiencia los primeros 6 meses ya consumidos del año 2024, estaríamos cerrando con alrededor de 11 décimas por debajo del índice de inflación ocurrida en el año 2023, acumulada en el año 2023.
A la fecha el Banco Central publica una inflación acumulada de junio a junio de 3.46. El año 2023 tuvo una inflación oficial de 3.57. Entonces estamos hablando de un comportamiento más o menos homogéneo, más o menos copy-paste, copia del año anterior. Y qué bueno que nosotros estuvimos refrescando conceptos y no podemos decir que conceptos ajenos en el programa pasado, porque antes de haber sido ajenos fueron propios. Balance Financiero ha martillado mucho sobre lo que significa la inflación. La inflación es un aumento al precio que estaba en el mes anterior, en el periodo anterior. Y nosotros tuvimos no voy a llamarla hiperinflación, tuvimos una inflación sostenida durante la pandemia, sobre la cual nos estamos montando y estamos diciendo que en el mes de junio recién terminado, el índice, los precios se movieron 0.48%, medio punto por ciento, para que se entienda mejor, Fabio. Sí, eso indica una estabilidad, o sea, realmente la mitad del 1% es prácticamente inmaterial, imperceptible, o sea, hay estabilidad, hay una economía estable, aunque cuando tú oyes a la gente, no parece que lo percibe así. La gente entiende que las cosas están más caras, que esto subió, que aquello subió, o sea, elementos, pero si tú oyes, por ejemplo, la gente de la parte de la oposición o la oposición decía que los 40 artículos que forman la canasta, 42 artículos que forman la canasta familiar están más caros. Los básicos. Sí. ¿Verdad? Los básicos. Y por eso es que siempre va a haber esa discrepancia. Realmente lo que nos da el dato que tenemos oficial y del que no tenemos argumento para dudar es el Banco Central, porque es una institución independiente que su misión es eso, regular el desenvolvimiento económico del país, y lo hace. Así que yo creo que vivimos realmente una estabilidad económica y cambiaria en todos los aspectos, que los precios realmente sí se mantienen, que no se aprecia esa estabilidad, que alguien quiera negarla, es difícil de negar. Sí, aquí en Balance Financiero hemos dicho varias veces que la estabilidad económica o macroeconómica es un activo de la sociedad por el cual todos debemos luchar. A nadie le conviene desestabilizar la economía. Los niveles de información de los órganos oficiales se cotejan, se validan, y puede haber metodología diferente en un momento determinado que altere el cálculo, porque una metodología usada en un periodo y variada para el siguiente puede tener efecto de variación, pero esto no debe ser un elemento a considerar para desacreditar las instituciones que producen las informaciones. Si hay alguien que tiene una información distinta por un cálculo, por un método diferente, lo que debe presentar esa metodología que ha utilizado y señalar que por ese método le da diferente, pero no desacreditar, porque aquí muchas veces decimos, eso no es verdad, pero no presentamos nuestra verdad. Entonces, para yo decir que la información que suple el Banco Central o cualquier otra entidad oficial es incierta, debo aplicar una metodología y demostrar que es incierta para que el propio banco me consolide la información o me haga la observación en la que yo no tengo toda la información, que a veces pasa eso. Sí, es muy subjetivo el hecho de uno querer revisar informaciones oficiales sin tener un fundamento técnico que lo sustente.
incluso puede ser hasta lesivo al conocimiento general y a la cultura del pueblo y yo diría a lo que es la percepción que percibe la gente. Y uno se pone a escuchar a veces los programas radiales y tú cambias de una estación a otra y todos están diciendo lo mismo, todos están sobre el mismo tema y toman un mismo tema, pero no es que lo generó uno de esos programas de radio, ese tema, es que lo cogieron de un periódico, de un titular o de alguien que puso un Twitter, que ahora se llama X, un X, oye, es un X, entonces antes era un Twitter, entonces te montas ahí y ya el día entero, si fue por la mañana, la mente de la persona está caminando alrededor de que hay una crisis, de que viene un ciclón, de que hubo un abuso de menor, de que hubo violencia doméstica, que el índice de inflación no es el correcto, sí, que llegó el Fondo Monetario Internacional y vino a imponer un pacto, y entonces te pasas el día sobre eso y se convierte en una verdad fabricada, sí, una verdad que hasta el que la puso a circular pues ya va a tener que creérselo porque la he escuchado yo tantas veces que ella está navegando sobre un terreno sólido, no sobre un mar, está navegando en tierra. Pero fíjate que hay indicadores que te dicen, te llaman a la verdad y es uno muy importante, el precio de los combustibles. Está estable desde el año pasado. Invariable. No tiene variación. Entonces, un movimiento en el precio de los combustibles sí es inflacionario, sí, porque el transporte afecta a todo. Entonces, ese elemento me hace a mí creer y me fortalece lo que es la estabilidad económica. Y también la seriedad que en la información. También. Estoy pasando páginas virtuales moviendo el dedo. Y veo, moviendo el dedo, el índice. Sí. Ahí, y veo, cae al despegue, cae avión, es lo que leí, no es lo que ocurrió, no estoy diciendo esta noticia. No es una noticia. Cae avión al despegar de Air Canada. Uno tiene muchos amigos en Canadá, tiene familia en Canadá y tiene compañeros del programa que están hablando de irse para Canadá. Los voy a mirar con alguna discreción. Entonces, pero no a vivir. Entonces entro, digo, déjame ver qué pasó en Canadá. Comienza, en el año 1978, el vuelo tal, bla, 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 para terminar diciendo que hay una pista que termina en un barranco, que debieran eliminar ese barranco. Por Dios, no me titules de esa manera. Otra cosa es las noticias que ya no están vigentes, a veces se quedan como relatoría y te sale, asesinan hombre en La Vega. Y parece de ayer. Y ese asesinato fue entre compadres por unos gallos que estaban peleando en el año 2010, pero que se quedó enganchada ahí esa noticia. Sí. Entonces, necesitamos muchos correctivos, no solamente por la desinformación que se genera, sino por la paz mundial, Francisco. Mira, tú has traído un tema que es muy recurrente en la sociedad dominicana. Hay algo anecdótico que yo voy a compartir con ustedes en esa misma línea de pensamiento. Un agricultor se levantó una buena mañana y dijo, ¿a quién le haré una broma hoy? Y bajó donde había un colmado y le dijo al dueño del colmado, mira, murió fulano anoche. Y se fue repitiendo la noticia y él regresó como a las 6 de la tarde al colmado y le dijeron, mira, tú no sabes que murió fulano anoche. Y si fue verdad. Tú te fijas cómo se convirtió. Sí. O sea, le llegó a él la noticia que él mismo había fabricado. Entonces hay que ver la fuente donde llega la noticia y validarlo todo, porque la información digital se queda ciertamente ahí por un periodo de tiempo y a veces son curiosidades y hay que leer 2 veces para asegurarnos si es una información actual o si es una historia que se ha quedado ahí por interés de alguien.
Correcto, y hay muchas formas de esto en el tema de la variación de los precios y la confiabilidad de la información. Hay muchas formas de asimilar el comportamiento de los precios y la misma demanda. Y tú dices, bueno, una inflación por debajo de 4, que está debajo de la meta porque es 3.46 acumulada a junio, sin que restrinja la demanda, sin que tú hayas recogido el circulante para que la gente no compre. Entonces, al no comprar, no se incrementan los precios, pero la economía se desacelera la demanda. Se enfría, se desacelera. Entonces, en un ambiente donde podemos decir que estamos ya cerca de la inflación de Estados Unidos, que Estados Unidos está en un 3%, bueno, cualquier Colombia, cualquier Venezuela, cualquier Argentina, cualquier Chile quisiera ser República Dominicana. Seguro. No sé, o sea, yo no estoy vendiendo mi país, el país de ustedes, nuestro país, República Dominicana, como la panacea económica, pero sí hemos venido diciendo que nosotros hemos mejorado. Y de ahí que se esté cuestionando de si verdaderamente se necesita aumentar impuestos. El término aumentar impuestos no creo que sea apropiado, sino que de ahí es la pregunta si es necesaria una reforma y si es necesaria qué tipo de reforma. Y lo que hay es previsión. En momentos de estabilidad hay que señalar que también hay un crecimiento en el endeudamiento y hay un financiamiento deficitario, algunas variables con subsidio. Y lo que se trata es justamente de que la economía vaya corrigiendo esos elementos. El fondo ha dado su agua bautismal, como tú señalas, pero le pone también una nota al pie. Me preocupa el subsidio eléctrico, porque en la medida que dedicamos más recursos al subsidio, habrá menos para pagar la deuda. Y una condición de la que el fondo no es ajeno es la de ser un agente de cobro para los países, porque la estabilidad pasa porque todo el mundo esté al día, que no haya cesación de pago. Y si yo tengo recursos comprometidos, que puedo transferirlos a los consumidores sin crear una inflación extraordinaria, eso es un consejo que se da. Entonces, hay estabilidad, pero hay variables que requieren corrección y por eso no se habla de una reforma tributaria, sino de una reforma fiscal que tiene que ver con el gasto público y con los ingresos públicos. Fabio. Sí, y fundamentalmente un aspecto importante a considerar es hacer el impuesto equitativo, hacer que todos paguemos y que no hayan esos subsidios injustificados. O sea, y el otro elemento muy importante es control de la evasión, que la hay y grande. Quizás si se elimina la evasión fiscal y se traen a los que no están pagando a que paguen, tal vez no es necesario hacer la reforma, incluso sería más rentable bajar tasas que subirla. Yo creo que esta reforma no puede llevar subida de tasa, sino disminución de tasa y aumento de base del hecho tributable y de los contribuyentes. El panel del CRES tuvo unas conclusiones muy contundentes respecto a eso y prueba, según los expositores, sobre todo el español Lacalle, Daniel, prueba que aumentando tasas se reducen las recaudaciones fiscales. Sí. Vamos a ver qué relación hay entre aumento de precios y reducción de la demanda para aplicárselo a este tema. Nosotros pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca,
nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. En adición a esa posición de el panel sin desperdicios, organizado por el CRES, y cuyo director ejecutivo debe sentirse muy orondo porque tuvo logros, yo diría, sobre lo esperado, y al mismo tiempo que aprovechamos para agradecerle el mensaje que mandó al programa sobre el enfoque que hicimos acá la semana pasada. Entonces, en adición a eso, yo he estado pensando, reflexionando sobre la posición del doctor Magín Díaz, exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos, donde hace una serie de planteamientos sobre la fiscalidad, ha estado trabajando sobre el pacto fiscal. Yo digo, debe tener una posición bien incómoda, bien delicada en la palabra, porque él viene de la gerencia de impuestos internos, que es donde se lidera la política, las recomendaciones para la política fiscal. No es solamente el cobro. Tú necesitas construir un edificio y tú a quien buscas es a los ingenieros, porque ellos son los que saben de ingeniería. Entonces, si tú vas a hacer un pacto, una reforma fiscal, a quienes tú tienes que buscar son a los técnicos de la fiscalidad. ¿Y quién mayor técnico de la fiscalidad que un director general? Mira, el profesor Magín Díaz hace aporte a la fiscalidad y a la tributación en sentido general y está muy activo también en lo académico. Sí. Entonces a él le tocan distintos roles de jugar, pero en su defensa se puede decir que el director general de impuestos internos no legisla, no traza la política, sino que es consultado y hace recomendaciones. Pero él tiene la vivencia tanto de la parte del gasto, porque él trabajó en Hacienda, Sí. como la parte del ingreso. La pregunta que hay que formularse es si se ha llegado al fondo del problema y se han tratado de remover las causas que establecen el nivel de informalidad y el nivel de evasión fiscal que hoy tenemos. Y mientras no se remuevan esos obstáculos, esa causa, no vamos a atraer a los contribuyentes que están en evasión. Eso es lo que hay que plantearse. Pero la evasión fiscal sería una situación política o administrativa. Política en el sentido de que deja lo que votó por mí o va a votar por mí, o administrativa porque no tengo capacidad para administrar los impuestos del país, para controlar la maquinaria que se encarga de la recaudación, de la captura del contribuyente, de la operación del contribuyente. En procesos masivos y de transformación constante, como es la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, hay que darle tiempo para que maduren las políticas. Sí. Pero no hay duda de que la administración tributaria ha ido de menos a más en su proceso de control contra la evasión. Pero hay causas que hay que remover, que no le corresponden a la administración removerla, sino a los que trazan la política, a los que tienen la iniciativa de ley, para que se adecúen de manera apropiada.
porque la administración tributaria trabaja con la legislación que le dan, no legisla. Sin embargo, hay muchos renglones que pudieran ser productivos con la legislación actual. Por ejemplo, aquí hay niveles de alquileres en distintas formas y modalidades, que puede ser una fuente de recaudación que hoy no está cautiva. Y lo mismo pasa en los renglones profesionales, que tributa los profesionales, pero no siempre acorde con su realidad económica. Entonces hay elementos que se pueden ir tomando como base, pero la administración se ha estado enfocando en asuntos masivos, en asuntos globales, y eso hay que entenderlo como parte de un proceso, y necesitará tiempo para ir a los detalles, porque simultáneamente es difícil de acometer la tarea. Los técnicos, cuando hay un proceso de cambio, se concentran en el proceso de cambio, y las operaciones del día a día de las recaudaciones no se pueden descuidar. Pero no es lo mismo tener la estabilidad en la legislación que estar en un proceso de cambio en la legislación. Cuando tú tienes una legislación fiscal estable, tú tienes toda la fuerza laboral, técnica, para buscar a los contribuyentes. Déjame ver si yo te leo hasta ahí, y puedes seguir, pero si yo te leo. Me está diciendo que hay que ir a la raíz del problema y que donde se encuentran los correctivos es en quienes generan las leyes. En este caso, estamos hablando de la Cámara de Diputados, el Senado y por último la Presidencia, que la promulga o la veta. Entonces, pudiéramos estar hablando de que al momento de postular y seleccionar un senador, un diputado, debiéramos ver su cualificación para la elaboración, el conocimiento técnico, su preparación técnica para la elaboración de leyes. ¿Cuáles leyes necesita el país? ¿Cuáles leyes necesita el país y cuál es la preparación técnica de quienes de donde debe emanar esa ley? Si vamos a la raíz, digo yo. Esa es una aspiración nacional. Sí, Fabio está respirando hoy. Esa es una aspiración nacional que en algún momento será de esa manera. Que no sea por recursos económicos que se acceda a una curul en el Congreso Nacional, sino por los méritos y que la oferta que le hagan a la sociedad tenga la capacidad de evaluar, no por una simpatía ni por un color, sino por una propuesta. Pero vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a poner dos ejemplos. Uno es un artista. Hay uno que se llama Romeo Santos. Ese artista donde canta llena. Entonces viene y se postula por el partido FC. El partido FC Francisco Canahuate. El partido Francisco Canahuate postuló a Romeo. Romeo canta bien. Ahora él va a hacer leyes. Vamos a buscar la similitud. Lo otro es que yo soy presidente del sindicato de motoconcho, que ahora se llama Moto Uber. Entonces, yo aglutino media humanidad. Todo eso, ese sector informal lo aglutino yo. Todo ese sector informal que cobra entre 50 y 100 pesos por llevarte a 3 esquinas y que no declara nada, en su mayoría, por si acaso hay una excepción. Entonces, yo lo aglutino y yo vengo donde el dueño del partido FR, Fabio Roa. Le digo, mira, yo tengo todos estos votos, así pues tú eres diputado. Ahora, yo como presidente del sindicato de Motoruber, que antes era Motoconcho, ahora estoy pasando a hacer leyes. Sí. Pero fíjate que ningún mal se corrige modificando sus efectos. La corrección correcta de todo mal es modificando las causas que lo generan. Nosotros tenemos un Congreso con casi 200 diputados. Es una barbaridad.
Y es precisamente por eso que tú señalas. Tenemos en la Cámara de Diputados cantidad de dueños de bancas, de apuestas. Y no tenemos transportistas, tenemos, o sea... Porque hubiere se hizo abogado. Sí, después. Hubiere. Pero tenemos Se transportistas, reivindicó. senadores, tenemos transportistas, diputados, tenemos de todo. Entonces, ahí se origina el mal. Primero, una cantidad tan grande de diputados es una exageración. Y por eso es que el planteamiento del gobierno es de hacer una reforma completa y que de que hay modificar muchas leyes y también la Constitución, porque todo eso es constitucional, está ahí, pero tenemos el mal. Y el mal solo se corrige cambiando las causas que lo generaron. Porque quien tiene la palabra es Francisco, y todavía quedan 2 minutos de este segmento, pero es que uno como que no se mortifica, sino que se emociona. Sí. Porque ¿cómo va a ser que entre quienes construyen la ley exista la palabra el hombre del maletín? O me compraron mis diputados. Hay un partido que está desbaratando la democracia porque me está comprando mis senadores y mis diputados. Pero venga acá, y no deben ser personas incorruptibles, Francisco Canahuate y Disla. Mira, hablando de leyes, ahí ha circulado una aprobación en el Senado por vía rápida, en 2 lecturas consecutivas, supuestamente anulando el impuesto de sucesiones, que es un 3% que pagan cuando se reciben las herencias. Y esa es una iniciativa que evidentemente tendrá algún interés muy particular, pero no ha sido bien pensada, porque el árbitro que es la administración tributaria, cuando hay herencia, ayuda a mantener la estabilidad social y familiar. Si eso se elimina, entonces habrían problemas ya no de carácter impositivo, sino de carácter familiar y de violencia intrafamiliar, pues repartirse la herencia entre cada uno de los que tendrán derecho a ella. Entonces, ese es un elemento que no ha sido tocado y que yo espero que no pase esa ley, que aunque ha sido declarada de urgencia y aprobada en el Senado, los diputados la rechacen y si llega al Poder Ejecutivo que la vete también. Sí, porque yo decía, les proponía a ustedes en el programa no sé cuál, cuando se hablaba de que hay un anteproyecto de norma, que si no debiera congelarse todo ese tipo de tema fiscal para traerlo todo en una sola caja, En un solo paquete. como hacen Melchor, Gaspar y Baltasar, que traen su asunto el 6 de, bueno, en otros países el 25 de diciembre y es Santa Claus, pero lo trae íntegro, sí. Lo entrega todo, no de que ahora un pedacito y te traje una muñeca, toma este brazo hoy. Nosotros vamos a una pausa porque parece que ese último mensaje de Francisco Canahuate lo que quiere decir, sí hay capacidad para elaborar leyes. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Bien, en Contaduría y Finanzas siempre nosotros hacemos la relatoría del acontecer, no solamente de las finanzas, sino también del Instituto de Contadores Públicos. E hicimos la promesa de traer algunos comentarios, algunas informaciones sobre la celebración del 80 aniversario. El Instituto de Contadores
fue creado mediante la ley 633 en el año 1944. Estamos en el 24, eso da 80 años, y ha habido un evento muy importante durante la semana, del cual tenemos algunos, diría yo, algunos cortos que traerles a ustedes, entre ellos la presentación de la memoria del presidente del Instituto de Contadores y un poco de historia de la contaduría. Vamos a pedirle al director que por favor nos envíe, nos ponga en el aire el insert, si ya lo tiene listo, de la celebración del 80 aniversario del Instituto de Contadores Públicos. Adelante, director. ...80 años de celebración de esa gran idea. Y yo quisiera un aplauso para esos primeros pioneros que estuvieron ahí. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, José Manuel, 80 años se dice fácil, de la boca para afuera, como coloquialmente dirían, pero fueron 80 años de sacrificio, de lágrimas, de sonrisas también, de alegría. ¿Sabes? Tú que has sido parte de esta junta directiva. Mira, el instituto está lleno de muchas personalidades, gente que apoyó mucho, gente que tuvo grandes ideas, gente revolucionaria, y en los equipos se necesita eso. Hace muchos años, cuando un grupo decidió adoptar las normas internacionales de contabilidad, lo tildaron de locos. Hoy, una gran parte del mundo entero utiliza normas de contabilidad. Yo creo que hemos avanzado mucho. El equipo que nos has acompañado, que ha dirigido que ha dirigido el instituto durante los últimos 2 años. En nombre de la Junta Directiva Nacional y de los órganos de dirección del instituto, yo quiero darle la más cordial bienvenida a esta velada cóctel, como le queremos llamar, que hemos preparado con mucho cariño en el día de hoy, para conmemorar el cumplimiento de nuestra institución de su 80 aniversario. Autosuficiente y sentir las verdes primaveras a los 80 años. Un hito sin parangón en la historia de la contaduría universal. Justo tenía que ser en una media isla, la República Dominicana, la tierra donde las cosas tienen que ser diferentes, originales, como el merengue, la bachata y el mangú. Es que el ICPAR, nombre que balbucea contra viento y marea, fundado con visos de urgencia aquel 16 de junio del 1944, está de aniversario. 80 años de prolífera existencia, orgullo y realización de Juan Pablo Duarte, padre de la patria y presidente ACPITA. César Cano Fortuna, primer contador graduado del país. Ana Hop, primera mujer contadora graduada del país. De los contadores pioneros, mentores y guía institucional. De los presidentes, hoy asesores y propulsores de nuevos liderazgos. Aquellos presidentes, los de misión cumplida y los presidentes de Vamos por Más, de los contadores dominicanos que dejaron huellas como presidentes y directores de la Asociación Interamericana de Contadores y del IFAC. Y por qué no, del personal de apoyo cuyo esfuerzo silente impregna calidad a nuestra marca, pero sobre todo orgullo de toda nueva generación que no obstante la descomposición social, se integra y dignifica la vetusta pero icónica Ley 633 que nos da existencia junto a su reglamento número 2032.
que explica y complementa el pulcro ejercicio profesional, que más que una honra es la razón misma de existir del contador público autorizado por el ICPAR, los contadores públicos de ayer y hoy, por el ejercicio ético, el de las mejores prácticas. Clamamos al Creador para agradecer y pedir salud institucional que redunde en mejoría y prosperidad de los contadores dominicanos. ICPAR, referente y patrimonio de la contaduría global, cumple sus primeros 80 prolíferos años como rector de la contaduría nacional. Es que todo comenzó cuando después de la guerra del 65, la universidad quiso modernizarse, actualizarse y creó la primera vez la Contraloría General de la Universidad. El maestro Rubén Torres, recordado por nosotros como un gran contador, ¿verdad?, me lleva como parte de la Contraloría y le digo, maestro, yo no estoy graduado. Y él me dice, yo lo que quiero es lo que tú sabes, no quiero tu título. Y me nombró y estuve entonces en la universidad como la primera Contraloría de la universidad. Y al lado mío estaba la tesorería y Carmen era la subtesorera, que peleaba porque yo la auditaba. No le gustaba que yo la auditara. En la auditoría, él iba a buscar los papeles y yo trataba de enredarlo, ¿sabes? para que no descubriera lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿cuántos años de magisterio? Yo en la universidad trabajé en el cuarto administrativo como 18 años. Él todavía es profesor. Él no ha querido jubilarse. ¿Cuántos años, Bernardo? 54 años continuos. Sí, 54 años continuos. Usted oye, mira, allá atrás, no se oyó. No. Cuando vino la firma P. Barber Mitchell aquí, realmente Fidel Méndez Núñez, que tenía una firma, hizo una integración de su personal de la firma a P. Barber Mitchell, que actualmente se llama KPMG. No está de más de decirle que yo, la historia como profesional de la contaduría, yo fui el primer auditor contratado por KPMG y Barber Mitchell aquí en este país y trabajé en 4 de las mayores firmas de auditores internacionales aquí y terminé finalmente nuevamente en KPMG. Osvaldo. En el 1962 era Luis Canela el presidente y de ahí para acá, bueno, han habido siempre, cada año con elecciones diferentes. ¿Tú trabajaste en el gobierno? Nunca, siempre en el sector privado. Siempre en el sector privado. ¿Magluta trabajó en el gobierno? Sí. Bueno, yo trabajé en algunos consejos de administración y de la cementera, que sé yo qué, pero no como empleado. ¿Y Viola Bisón? Bueno, Viola Bisón tenía su oficina de asesoría, de contabilidad, y sí, ella era empleada del gobierno, y Ana Hope también. Reconociendo que el instituto no descansa únicamente en los hombros de los presidentes, detrás de ellos hay un equipo de personas, una junta directiva, y hay directivos que trabajan más que a los mismos presidentes. Entonces un reconocimiento a ellos. Y un reconocimiento que no sale ahí al personal que en el paso de los años ha estado al servicio de la profesión. Aquí de regreso, amables televidentes, luego de la presentación del 80 aniversario del Instituto de Contadores Públicos, el mundo de los impuestos, Francisco Canaguate. Así es, felicitar a todos los contadores por ese 80 aniversario
Nosotros hemos pasado algunos de esos 80 años. Sí, como 2 o 3. Sí, señor. ¿Y dónde está Juanita Canahuate con el mundo de los impuestos? Juanita está en asuntos organizativos y de viaje. Sí, la vamos a tener representando el país en los Juegos Olímpicos. Pero la Dirección General de Impuestos Internos ha estado muy activa en estos días, incluso con una herramienta el scoring, para que cada contribuyente o cada gran contribuyente vea su nivel de cumplimiento. Sí. Y si tiene algo que corregir, que lo corrija. Claro. Eso es una de las acciones globales a las que hacíamos alusión hace un momento. Sí, yo recuerdo, pero yo no me acuerdo que había del Instituto de Contadores, que fue en el Paraninfo de la Universidad Autónoma, donde estuvo el director. Bueno, creo que fue la Semana del Contador del año 23. Estuvo el director de Impuestos Internos, el licenciado Luis Valdés, y él decía que ellos estaban llevando una estadística sobre el nivel de cumplimiento de cada contribuyente, e incluso presentó en pantalla el nivel de cumplimiento de los contadores, como la masa de los abogados, la nómina de los ingenieros, los médicos y los contadores. Entonces los contadores están a nivel de cumplimiento, creo que en ese momento daba un 78%, y lo calificó como un grupo cumplidor, donde apenas había un 20 y tanto que no estaban alineados. Y esto pudiera ser la plataforma para sacar lo que es el scoring tributario. Yo hago un símil con el cumplimiento de los estudiantes en la escuela, donde ponen un cuadro de honor a aquellos estudiantes que son meritorios y que son cumplidores. Y también en algunas empresas, sobre todo las cadenas internacionales, que ponen el empleado del mes. Entonces, pudiera ser que se esté refiriendo al contribuyente del mes. Pero lo básico, la esencia es que decía el director que cuando ese score determina, señala que el contribuyente X está en un nivel de cumplimiento sin tacha, que está declarando a tiempo, que está declarando lo correcto, que está pagando sus impuestos, porque no es declarar, es pagarlo. O sea, con la declaración no es pagar nómina, es con lo que se cobra. Entonces, con todos los factores que conlleva el cumplimiento del Código Tributario de la Fiscalidad Dominicana, entonces ese contribuyente, la DGI, ha optado por no molestarlo. Y molestar quiere decir hacerle una auditoría de campo. Sí, eso aumenta el nivel de confianza entre el contribuyente y la administración tributaria y ratifica el eslogan de cercanía de la administración hacia el contribuyente, que debe ver siempre al contribuyente como un socio, como un aliado, y el contribuyente ver a la administración tributaria como un socio y como un aliado, no como un enemigo, no como con temor, sino con confianza, con certeza de que le van a aplicar la ley en la parte justa, no excediéndose, ni tampoco complaciendo. Y eso es lo más importante en esa cercanía que lleva adelante la DGI. O sea, yo valoro cualquier esfuerzo que se haga siempre en aras de esa cercanía, pero no son socios. No puede ser socio. Para el contribuyente, para la DGI, tiene que ser tratado como un cliente, con todas las facilidades, con todo el acercamiento, toda la consulta, es tratarlo como cliente, no como socio. Es un cliente. Bueno, Fabio, los socios se respetan. Sí, bueno, lo que sucede es que modernamente tú no eres un empleado de balance financiero, tú eres un colaborador. Sí. Entonces, el contribuyente es un socio de la fiscalía porque aporta. Es un socio. ¿Tú sabes por qué es un socio? Tributa.
Sí, pero Aporta, oye, capitaliza. ¿qué pasa? ¿A qué costo? ¿A dónde yo quiero ir? No, perdóname, nada más contéstame y vete al sitio que tú ibas. Ok. Dime, ¿cuál es el costo financiero del aporte que hace el socio contribuyente? O sea, tú pagaste 5 millones de pesos de impuestos. ¿Cuál fue la tasa que le aplicaste a la DGI por ese dinero que llevaste? Ninguna. Capital fresca. Ahora, Sí, en ese concepto... Tú ibas para un sitio. En ese concepto te lo acepto. Pero Ok. ¿qué pasa? Que lo que yo estoy pagando es impuesto. No es por lo que yo quiero ni por lo que... Es impuesto, lo que dice él. Ahora, ¿dónde sí no funciona? Cuando la dirección de impuestos, como se manejó anteriormente, como un ente represivo que persigue y que mete miedo. No, en ese orden Eso no está debe ser. superado, Eso está Fabio. superado. Sí. Por eso tiene que verme como un cliente. Yo soy su cliente y él es mi supervisor, mi fiscalizador. Sí, que es contrario a lo... ¿Cómo le llaman los AME ahora? Bueno, eso, los AME. DGC. Un DGC se pone debajo de una mata, a ver si tú te metiste en rojo. Ahora no, ahora la DGI te dice, mire, usted tiene que presentar el 30 de abril su declaración IR2, su declaración de impuestos, y si no lo hace, le puede costar más. Le puede costar unos recargos. Sí. No está, la Así- DGI no está, como tú acabas de decir, Así se está tratando no está a un debajo cliente. de una mata acechando para que tú, en lugar de pagar los 5 millones, pagues 6 porque te cobraron un 10%, más Correcto. un 1.1%. No es un ente represor ni perseguidor. Francisco. Lo que pasa es que el cliente tiene elección Sí. de ir donde más le convenga. Y aquí no tiene elección, aquí tiene un mandato Sí. por la Asamblea, que es el Congreso Nacional, que dictamina cuánto, cómo y dónde quiere la participación de la actividad económica. Entonces, si lo bajamos a nivel de cliente, sería en una relación de facilidad, pero es una relación de respeto. Desde ese punto de vista es que son socios, el contribuyente y el fisco. Bueno, El esa dividendo, parte el dividendo, filosófica. el dividendo que recibe el fisco es la tasa del 27% más el 10% de los otros dividendos que reparten a los otros socios. Sí. Pero a mí, yo lo que me siento cómodo ahora es con el trato que me da de cliente, de que me avisa, de que me llama, de que está en contacto conmigo, de que yo no tengo miedo cuando veo, ¿verdad? Eso es lo positivo. Y que tú Ahora, le puedes escribir a un director, Claro. escribirle y mandarle. hay comunicación, puede llamar, puede estar en contacto y si tengo dudas, ¿cómo lo hago? Eso es una colaboración. Hay áreas que eran restringidas, por ejemplo, en reconsideración, tú de ahí no pasas de ese mueble. Ahora no, ven, entra a mi despacho, vamos a Ven. hablar. Sí. Sí, es así. Eso Ay, contribuye. Y realmente hay cercanía. sí, Exacto, parece esa es la palabra. parece que llegó el gobierno de Antonio Guzmán en la era de Balaguer. Sí, que Hay que remontarse. ¿no? No, lo que sucede es que llegó la democracia, ¿qué quiero decir? Con Antonio Guzmán llegó la democracia. Ya los fusiles no te paraban para que tú no pasaras por un sitio. Y la transparencia. Pero después de eso siguió Balaguer con la democracia Eh, en los siguientes 10 años. Bueno, ya ahí Son sería un procesos. tema político. Yo te Son invito a que procesos. hagamos un programa Ya esos político, son otros porque 5 balance financiero no. Son procesos. Sí, los casados no estamos muy en Balaguer, ¿no? Los casados, tenemos una historia que no está muy en Balaguer. Pero sí, es muy bonito que todos reconozcamos que estamos en otro estadio de la fiscalidad dominicana. Y llegará el momento donde vamos a querer pagar más, porque estamos viendo el producto de nuestra inversión como socios del proyecto de fiscalidad. Con la satisfacción de las necesidades colectivas. Así mismo, Francisco, tú sabías que el pacto fiscal no es verdad. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Bueno, nosotros nos despedimos con ese eslogan, deseando que ustedes tengan un feliz resto del día, y los que nos ven por las redes sociales del momento en que está, e invitarlos para nuestra próxima edición, la próxima semana, donde estaremos en una nueva edición de Balance Financiero. Hasta entonces.